Como siempre, el gusto de saludarlos aquí en el Provincial Radio, en provincial.com.ar, en esto que es Argentina es Turismo, este recorrido federal que desarrollamos por toda la República Argentina y que muchas veces nos detenemos en un lugar puntual y otras veces hablamos de un tipo de turismo, como es el caso del día de hoy, por supuesto con María Eugenia Benítez, que ya estamos iniciando el recorrido, y hoy como invitado le damos la bienvenida a Maximiliano Hernán Pérez Jos, que él es licenciado en turismo, especialista en turismo termal, ahí está lo de un turismo en particular, y magíster en desarrollo y gestión del turismo. Es muy amplio su currículum, que seguramente a lo largo de la charla lo irá repasando, pero para tener una idea en general de su función laboral, en el ámbito público se desempeñó profesionalmente en las termas de Pedro Luro y en la Dirección de Turismo de Vilarino, en la provincia de Buenos Aires, y para el sector privado trabajó en hoteles tanto en la Argentina como en el exterior. Por eso, María Eugenia, por supuesto, bienvenida, y también la bienvenida para nuestro invitado. ¿Cómo están? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido Maximiliano. Y la verdad es que, como vos bien decís, a veces nos detenemos a conocer lugares extraordinarios y también nos detenemos a aprender un poquito, a entender el turismo con la mirada de los especialistas en cada ramo. En este caso vamos a hablar de turismo termal o termalismo y vamos a aprender muchísimo con Maximiliano, que es muy joven, pero que sabe muy bien su ramo del turismo. Así que bueno, Maximiliano, te doy la bienvenida y te invito a que nos cuentes qué es el turismo termal y cómo se llega a desarrollar un destino o un producto termal. Hola, buenas tardes, María Eugenia, Marcelo, un gusto, muchísimas gracias por la invitación, un saludo también para toda la audiencia, y gracias por la presentación. Sí, bueno, el turismo varias décadas desarrollándose, pero bueno, tiene una relación mucho más antigua con el humano, porque cuando hablamos de termalismo, que ya nos referimos, digamos, a la acción, digamos, que la humanidad ha desarrollado en conjunto y en relación a las aguas termales, bueno, estamos hablando ya de siglos, ¿sí? Ya hay registros, digamos, de más de 2000 años, que distintas civilizaciones, los griegos, los romanos, acá en nuestro continente los incas, fueron desarrollando en torno a las aguas termales, ¿sí? Entonces se podría decir que si bien el turismo es algo que tiene un siglo y medio o dos, podríamos decir que la relación del hombre con las termas, bueno, es muchísimo más antigua, ¿sí? Hoy en día nosotros le decimos turismo termal al movimiento, digamos, de personas que deciden hacer un viaje, que optan de salir por su lugar de residencia y dirigirse a un lugar que ofrece aguas termo-minero-medicinales, ¿sí? Eso es lo que hoy nosotros llamamos turismo. Pero bueno, esta acción, repito, ya es antiquísima. Bien, y es muy importante que vos, que sos experto en la materia, nos cuentes de esta diferenciación. El turismo, el termalismo, las termas están asociadas a lo que es el turismo de bienestar o turismo de salud, que es distinto al turismo médico. Muchas veces pareciera que suenan lo mismo, pero no lo es. Y es importante que vos, siendo experto, nos cuentes de esa diferencia y bueno, cómo trabajan de manera diferente, valga la redundancia. Bien, muy buena pregunta. Sí, por una parte es como que yo tomaría el termalismo como aparte, ¿sí? Y por otra ¿Sí? parte podríamos hablar de lo que sería el turismo salud, turismo de bienestar y turismo médico. El Perfecto. termalismo, bien que podría encajarse, se encaja y se lo puede tomar desde estas diversas ópticas, ¿sí? El turismo salud es el turismo que realiza una persona que viaja a otro lugar. Hablemos que consideremos que siempre cuando hablamos de turismo nos estamos refiriendo a un grupo de personas que sale
fuera de su lugar de residencia habitual. ¿Sí? Esa es noción de universidad básica de cualquier examen. Exacto. Entonces, el turismo salud sería cuando la persona se dirige por alguna cuestión de salud, ¿sí? Que sería, podría ser algo básico de bienestar, lúdico, a algo médico. Por eso que podríamos llegar a dividirlo al turismo salud en dos, el turismo de bienestar y el turismo médico. Entonces, el médico va a ser algo ya más netamente quirúrgico, más profesional. Y el de bienestar no tiene tanto que ver con eso, sino más bien con... sentirse bien. Sí, una cuestión de salud, exacto. Como bien lo dice la palabra, una relación más con lo holístico, con lo físico, lo mental y lo espiritual. Perfecto. Y el turismo termal siempre ha sido asociado a el turismo salud, ¿sí? El turismo termal siempre ha sido sinónimo de turismo salud. Pero con el paso de las décadas y los avances, bueno, también lo podríamos incluir en el turismo médico, por así decirlo, porque hay centros termales en el mundo y acá también en Argentina, donde hay médicos hidrólogos y utilizan las aguas termales dentro de la medicina. Así que también. Y ahora, recientemente, en estos últimos años, se le ha empezado a dar una mayor preponderancia a innovar dentro de los lugares termales, llámese complejos, centros, establecimientos, hoteles, spa, dentro de la rama del bienestar, ¿sí? Orientado esto, como decíamos, de lo holístico, de lo espiritual. Maximiliano, Perfectamente uno explicado. cuando en los últimos tiempos o en el comienzo del auge del turismo termal, lo asociaba a la salud, lo asociaba más a la salud que al bienestar, digamos, lo asociaba al grupo de jubilados que iban a la terma. Hoy la historia es otra, hoy hasta buscan la terma como una alternativa, por ejemplo, de, más allá de las propiedades que tienen sus aguas, de ir, por ejemplo, en pleno invierno a una pileta al aire libre o a un lugar donde se desarrolla, digamos, el transitar de esa terma al aire libre, buscándolo también como una alternativa, quizás por afuera de lo medicinal. Imagino que ahí está lo del bienestar, ¿no? Porque es pasarla bien. Pero también esto se ha dado, incluso en un rango etario que ha disminuido de aquellos jubilados que de alguna manera, por simbolizarlo, comenzaron con todo esto, ¿no? Exacto, Marcelo, y dijiste dos características por las que gran parte de la población asocia al turismo termal y al termalismo. Nombraste jubilados e invierno, ¿sí? Hay como una idea general todavía, que es lo que estamos los profesionales del turismo termal tratando de romper con ese esquema que tiene la gente, es de que las termas no son simplemente un lugar mal hablado, como se suele decir, un lugar de viejos, o un lugar de enfermos, O de ¿sí? agua caliente. O de agua caliente, que es únicamente utilizable en invierno. Punto uno, hablando del rango etario, bueno, se ha abierto cuando se diseña un complejo o a los que ya están en funcionamiento y por ahí buscan diferenciarse de la competencia. Fijémonos en el caso de Entre Ríos, por ejemplo, que tiene 16, 18 complejos termales dentro de la misma provincia. Entonces tienen que, si bien trabajan en conjunto, tienen que diferenciarse uno de otro por una cuestión lógica de la competencia. Entonces ahí podemos abordar a cada complejo, a cada hotel, a cada establecimiento desde una mirada distinta, desde la salud, desde lo terapéutico, lo médico, el bienestar, el lúdico también bastante desarrollado. Y eso ha abierto un abanico que se generen nuevos segmentos de demanda, ¿sí? Ahora ya va a las parejitas, las lunas de miel, la familia, los grupos de amigos, todo el mundo hace uso de las termas. Y por otro lado, la otra cuestión, ya no solo en el invierno, porque el tema de que se acondicionen piscinas con agua templada o fría, hace también la posibilidad de que se abra la temporada, digamos, y que ya ni hablemos de temporada, ya que hablemos de una cuestión cronológica consecutiva a lo largo del año en el que se pueden utilizar las termas, a diferencia de otros
tipos de turismo que sí tienen una cuestión más marcada y acotada, como puede ser el turismo de nieve o de sol y playa. Y hablando puntualmente de nuestro país, de las termas de nuestro país, hay provincias que han desarrollado las termas y su proyección está trabajada alrededor de las termas, como en el caso de Entre Ríos, que está trabajando muy bien. Bueno, termas de Río Hondo ni hablar. Pero, ¿cómo, en planos generales, cómo ves vos el turismo termal en Argentina? ¿Cómo se proyecta para el futuro con estos cambios, ¿no? Como decís vos, como romper el esquema de que sea con el rango etario, estas propuestas innovadoras, cómo se viene el turismo y sobre todo en esta pospandemia donde compartir lugares comunes se complica, cómo se proyecta el turismo de termas en un futuro. Bien, en mi opinión, considero que a nivel general, a nivel mundial, el turismo termal va a tener, está teniendo y va a tener un mayor auge en la pospandemia, por una razón básica. Cuando estamos hablando de pandemia, estamos hablando de una enfermedad que está recorriendo el mundo. Y, por el contrario, las termas, así como decíamos que eran sinónimo de jubilados y de invierno, las termas han sido, son y serán sinónimo de salud y de bienestar, algo que toda la humanidad hoy en día está buscando y que estamos tratando de alcanzar. Entonces, a las termas estar asociadas a una cuestión de salud, van a tener un mayor incremento que otros tipos de turismo. Por otra parte, si bien que habría que tratar cada caso particular, pero en la mayoría de las termas, de los establecimientos termales, tienen piscinas, aunque estén techadas, en grandes predios, y si no otras al aire libre, lo que permite, digamos, que no haya aglomeración ni esta cuestión de sobrecarga de personas, que también, dicho sea de paso, algunos complejos ya han incorporado ciertos protocolos, como por ejemplo reducir el aforo, la cantidad de personas que pueden estar dentro del complejo. También hay algunos complejos que han puesto, por ejemplo, mallas de plástico dentro de la piscina, ¿sí? Entonces como que vos entras y estás como un poco acorraladito, pero te mantiene una cierta distancia del resto de las personas. La utilización de barbijos en los espacios comunes. Entonces, es sinónimo de salud y encima con todas estas cosas que acabo de decir, da más tranquilidad a la gente. Y a nivel, y con respecto a la primera pregunta, a nivel de Argentina, considero, bueno, que Argentina dentro de lo que es Latinoamérica es uno de los países que más desarrollado tiene el turismo termal, inclusive, bueno, fuimos uno de los primeros a empezar a utilizarlo, junto, bueno, con Brasil. Acá, bueno, tuvimos lugares como, por ejemplo, Rosario de la Frontera, que tuvo el primer hotel termal de Latinoamérica. Entonces ya tenemos una tradición termal y que hasta hace aproximadamente 3 décadas estaba como un poco anclada a ciertos puntos, como bien vos dijiste, termas de Río Hondo, el máximo, digamos, referente del termalismo termal argentino, pero que hace 3 décadas se fueron abriendo otros destinos, ya sea porque adrede buscaron las aguas termales, como el caso de Entre Ríos, o en el caso de otras termas, como por ejemplo cerca del cordón cordillerano, como puede ser casos de San Juan, La Rioja, Catamarca, que habían afluentes termales que brotaban de manera natural y que estaban siendo desperdiciados y que ahora han empezado a tomar una revalorización y se suman a las nuevas propuestas de turismo que tienen estos destinos. Entonces, bueno, lo veo como bien. Lo que sí, bueno, creo, y ya esto es como consejo, una opinión personal, que habría que también darle en Argentina una mirada, una mayor mirada terapéutica, ¿sí? No olvidarse de esta función que han cumplido las termas desde milenios, ¿sí? Gracias a la riqueza que la madre tierra nos regala con los minerales y los componentes químicos que ofrecen las aguas para beneficiarnos de nuestra salud, y que no dejemos de lado eso enfocándonos meramente en lo lúdico o lo, digamos, de entretenimiento, sino también
orientarse a eso, porque sí es verdad que otros países están un poco más desarrollados en ese aspecto, ¿sí? Con el tema de la cura médica a través de las aguas termales. Maximiliano, ¿hay posibilidad de seguir encontrando, digo porque en los últimos años, incluso en lugares donde no era habitual, incluso en la propia provincia de Buenos Aires, vos has trabajado sobre uno de esos sitios, General Belgrano, más aquí, más cercano a lo que es el área del Gran Buenos Aires, ya hay una terma, creo que es la terma más cercana, el complejo termario más cercano de la ciudad de Buenos Aires. ¿Puede haber nuevos lugares donde se pueden ir descubriendo ámbitos para desarrollar este tipo de emprendimientos? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Y qué se bueno, tiene que usted dar para esto? acaba Digamos, de ¿cómo decir, se descubre, ¿no? sí, usted bien lo acaba de decir, esas termas son nuevas, han surgido a partir de la década de principios del 90 en adelante. Yo creo que el boom de esto fue a partir de la década del 90, Federación, ¿sí? Que realizaron un estudio geológico para determinar si existía la posibilidad de aguas termales y al ser con una alta probabilidad se realiza el estudio, se realiza la perforación y bueno, ya sabemos el resultado. Y de ahí le van a proseguir toda otra serie de localidades hasta el día de hoy, que ya esa provincia cuenta con 18 aproximadamente complejos termales. Y lo mismo, bueno, otras provincias, como bien usted acaba de decir, Marcelo, el caso de estas termas del Salado, que así se llaman, que también son todas termas nuevas, ¿no? Y hay otras también en el caso de la provincia de Buenos Aires. Que esta cuestión Necochea, Necochea con termas de Médano las Blanco, Dolores. termas de Dolores, y demás termas que, digamos, ya venía esta idea, esta cuestión de las perforaciones, pero antes de una manera, digamos, fortuita. Porque recordemos que sucede, como por ejemplo en las termas que yo estuve trabajando ya hace bastantes años, termas de Pedro Luro, que surgen en el año 1942 porque YPF empieza a realizar perforaciones en esa zona del sur de la provincia de Buenos Aires buscando petróleo. Y en vez de salir petróleo, salen aguas termales que por muchísimo tiempo estuvieron desperdiciándose hasta que después se construyen los complejos termales que tenemos hoy, ¿sí? Eh, Porque anterior a eso, si vamos a hablar de 100 años para atrás, las aguas termales únicamente estaban donde la naturaleza quería que estén, ¿sí? Aquellos lugares en los que por movimientos Claro. tectónicos había fallas en la tierra y que las aguas brotaban de manera natural. Pero ya después, con los avances de la tecnología de la humanidad, van a empezar a realizarse perforaciones. Por lo que, respondiendo a la pregunta de Marcelo, cualquier lugar podría llegar hoy en día a tener aguas termales, ¿sí? Siempre que se haga un estudio eh, bastante complejo y costoso, pero siempre que se haga un estudio y haya probabilidades de que haya algún afluente, algunas napas freáticas o acuífero con aguas mineros-medicinales, bueno, si se pone el dinero, digamos, se puede construir un complejo termal. Te hago una consulta, Maximiliano, mientras vos comentabas esto de la búsqueda del petróleo, mientras vos lo explicabas, era lo que yo estaba visualizando anteriormente. Hay una consulta que me gustaría que me respondieras como experto. Esta posibilidad de que cualquier lugar puede ser potable para ser declarado lugar termal, perforando y teniendo el dinero para lograrlo, ¿le puede acarrear algún perjuicio a la tierra, al lugar, en lo ecológico? Pregunto. Yo pienso, en principio eran las aguas que brotaban de forma natural y hay otras que hay que perforar, se hace un estudio, ¿habría algo negativo en la perforación y extraer aguas termales por una cuestión turística, lúdica o comercial? Todo efecto que el hombre realice sobre la naturaleza va a tener, digamos, una consecuencia benéfica y otra que por ahí puede tener resultados contradictorios. Eh, el tema del termalismo, si bien, como decíamos, es algo que tiene milenios,
no está todavía del todo desarrollado, todavía se siguen haciendo estudios, todavía se sigue investigando en esto. Antes, por ejemplo, se analizaba, por ejemplo, la edad de las aguas termales mediante carbono 14, ¿sí? Ahora, hace poco, un estudio que se realizó en conjunto entre Austria y la Universidad de Mar del Plata empezó a utilizar criptón, ¿sí? Gas criptón, que permite descubrir una edad mucho mayor a la que se sabía antes, ¿sí? Entonces, bueno, te digo eso como ejemplo, digamos, de que falta mucho por descubrirse. Por supuesto que puede llegar a haber algo. Sé de que algunas termas, por ejemplo, han ido, con el paso de los años, mermando el caudal de litros por minuto que afloraba la superficie años anteriores. También hay termas en las que ha ido mermando su temperatura. Y hay otras que han sufrido, digamos, transformaciones en los componentes físico-químicos. Puede ser quizás, porque convengamos de que esto, bueno, las aguas se van renovando también, ¿no? Es un proceso meteórico que se van alimentando de la lluvia, pero necesitan años, ¿sí?, para que estas aguas recorran los canales, recorran los canales subterráneos que están en las napas y vayan adquiriendo en contacto con las rocas y los sedimentos las propiedades, los minerales y las propiedades medicinales que tienen. Por ejemplo, en las termas del Uro, este estudio que te nombraba de la Universidad de Mar del Plata, descubrió que las termas del Uro al sur de la provincia de Buenos Aires tienen 900.000 años. ¿Sí? 900.000 años, o sea, vos te estás bañando con aguas de casi 1.000.000 de años. ¿Sí? Entonces, imagínate si extraemos en abundancia estas aguas, ¿sí? De a poco puede ser, esto habría que estudiarlo, pero puede ser que por ahí se vaya perdiendo, digamos, porque no va a alcanzar el tiempo de recorrido de las aguas Claro. en acoger todos esos minerales. Esa justamente me contestaste perfectamente. Por eso mismo, todos los años los complejos termales hacen análisis físico-químicos de sus aguas y que en la mayoría de los complejos están expuestos. Pero hasta ahora convengamos que el turismo termal masivo ha empezado hace poco. Entonces convengamos que hasta ahora no se han registrado efectos, digamos, negativos. Fantástico. O sea que es importante que trabajen con personas idóneas como vos a la hora de desarrollarse para que acompañen, ¿no?, estas propuestas que, si bien está en crecimiento, está bueno que con más razón, si van a empezar, que empiecen con el pie derecho, asesorados, sabiendo toda esta información. Así que bienvenidos los expertos como vos para cuidar al emprendedor y cuidar la tierra también. Y al turista. Al turista, por supuesto. Y al turista porque cuando estamos hablando de aguas termales, si lo queremos abordar desde un contexto serio, ¿no?, y estamos hablando de las propiedades físico-químicas, bueno, tenemos que hablar también de los pros y los contras. Sí, no hay ningún contra negativo, simplemente por ahí tener personal capacitado en el complejo, en el hotel, y que sepa recomendar a los hoteles, a los huéspedes, a los turistas, cuál es la duración de un baño, cuántos baños debe darse por día, qué tipo de aguas minero-medicinales son, cuáles los beneficios, si habría alguna contraindicación para algún grupo etario específico o para ciertos tipos de enfermedades. Está claro. Maximiliano, te hago una última consulta de mi parte al menos. ¿Cómo actúa la pandemia en esto, en este tipo de turismo, teniendo en cuenta que durante gran parte de la charla, en varios puntos, resaltaste que no hay que olvidarse que el turismo termal está vinculado al bienestar, está vinculado a la salud? ¿Crees que una vez que, creo que esta próxima temporada de verano será mejor que la anterior en cuanto a la posibilidad de llegar a lugares, o a partir de cuando se habilite un poco más el turismo más allá del verano, la gente se va a volcar más a una terma, por ejemplo, teniendo en cuenta
esta historia que estamos viviendo de cuidarnos cada vez más respecto a la salud, a estar bien aislados, separados y demás? Yo creo que sí, Marcelo, yo creo que sí, por esta cuestión que decíamos antes. Las termas son sinónimo de salud, las termas son sinónimos de naturaleza, es un recurso que la naturaleza nos brinda y que está ligado a la salud. Y por otra parte, hay ciertas estrategias también para captar al turista y, por así decirlo, robárselo a otras modalidades de turismo. Como esto que decíamos, esta oportunidad que tienen los complejos termales de ofrecer lugares al aire libre, o de volver a ciertas prácticas que se tenían antes. No nos olvidemos que si hablamos del siglo XVIII, principios del siglo XIX, había complejos termales en el que la gente iba, viajaba y se internaba 15 días, 20, un mes para curarse, como por ejemplo de la tuberculosis. Y que era un proceso que se hacía entre las aguas mineralo-medicinales, por una parte, y por otro lado lo que se conocía como cura climática, ¿sí? Que era básicamente que la persona respirase aire puro, que diera un paseo por el campo, por las sierras, por el bosque, por lo que sea, que rodease el entorno de las termas. Y esa es una de las herramientas que considero que pueden aprovechar la mayoría de los complejos termales que conocemos para captar su demanda turística, ¿sí? Ofrecer esto de decir, miren, somos naturaleza, somos bienestar, somos salud, ¿sí? Y desde esa óptica darle seguridad al turista y tranquilidad. Fantástico, fantástico. La verdad, Maximiliano, que es importante tu palabra, porque estamos hablando de un turismo que tiene que ver con el bienestar y con la salud, y creo que es de las ramas del turismo que más necesita la profesionalización y el acompañamiento de profesionales como vos, valga la redundancia, porque tiene que ver con la salud, repito. Así que de mi parte también es agradecer que haya dentro de la industria personas que acompañen, como es en tu caso. Así que un lujo tenerte con nosotros y poder aprender un poquito más de lo que es turismo y en particular del turismo termal y de salud también. Así es. Y de bienestar, la nueva tendencia del turismo Y de bienestar, termal. Así la que gran tendencia. Bueno, gracias quedo a Maximiliano. disposición y bueno, desde Cultura Termal, que es mi blog, mi consultora, para todos aquellos empresarios y estudiantes de turismo que quieran seguir capacitándose y profesionalizando. Muy bien, un Muchas abrazo, gracias. gracias. Gracias, Maximiliano Hernán Pérez Jos nos estuvo acompañando, licenciado en turismo, especialista en turismo termal, y otra parte, ¿no, María Eugenia, del turismo que Exacto. vamos descubriendo, que vamos profundizando, y que viene muy bien para el turista en sí, que empieza a través de nuestro programa a tener la posibilidad de descubrir estos lugares, que por ahí los conoce, pero le damos esa vuelta de tuerca A para que tenga un entenderlo. dato más, ¿no?, de la información que habitualmente cualquier turista puede tener sobre el turismo termal. Exactamente, es ayudar a que entiendan el turismo desde otro lugar, así que bienvenido esa posibilidad. Gracias, Marcelo. Nos reencontramos en nuestro próximo programa. Hasta luego.